A ver, imagínense que la justicia necesita un detective, pero no uno que busque huellas dactilares o casquillos de bala, no, uno que se sumerja en las complejidades del alma humana. Hoy vamos a explorar una figura clave, pero que a menudo pasa desapercibida en el sistema legal, el perito en trabajo social, un verdadero profesional que busca la verdad en el corazón de las familias. Pensemos en esto por un momento, en serio. Cuando hay decisiones tan críticas en juego, ¿no? Como la custodia de un niño o la protección de una víctima, ¿cómo puede un juez saber la historia completa? No es tan fácil como leer unos papeles. Hay mucho más debajo de la superficie. Bueno, pues es aquí, justamente aquí, donde entra esta figura tan crucial. Son, por así decirlo, los ojos y los oídos del tribunal en el campo social. Y su trabajo es fundamental. Así que empecemos a desentrañar qué es lo que hacen. Entonces, ¿qué es exactamente un perito en trabajo social? Pues, en pocas palabras, es un profesional, generalmente licenciado en trabajo social, pero con una especialización muy particular. Su tarea principal es crear informes súper detallados que pintan un cuadro completo de la situación social y familiar de las personas involucradas en un caso. Y ojo, porque aquí está el verdadero peso de su trabajo. Aunque un juez no está obligado legalmente a seguir sus recomendaciones al pie de la letra, estos informes son pruebas con una influencia enorme. De verdad, pueden cambiar por completo el rumbo de decisiones sobre custodias, medidas de protección e incluso la reparación de daños a las víctimas. Bien, ya sabemos quiénes son. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacen su trabajo? ¿Cuáles son las herramientas que usan para llegar al fondo de la verdad? Vamos a ver su caja de herramientas. El corazón de su función, el producto estrella, digamos, es este documento, el dictamen pericial. Y no es solo una opinión, es un informe escrito, muy detallado y que se basa en una metodología súper rigurosa que además debe poder defenderse en un tribunal. Y su proceso de investigación es exhaustivo, de verdad. Primero realizan entrevistas a fondo con todos los involucrados, luego hacen visitas a los hogares para observar el entorno directamente, cómo vive la gente. A eso le suman un análisis de la situación económica y finalmente revisan todos los documentos y expedientes del caso. Cada pieza del rompecabezas se junta para formar una imagen clara y sobre todo objetiva. Pero cuidado, no pensemos que su trabajo termina cuando entregan el informe, para nada. A menudo también acompañan a las víctimas, proponen soluciones concretas como medidas de protección y algo muy importante, deben presentarse en el tribunal, bajo juramento, para defender sus hallazgos. En esencia, su conocimiento técnico sirve de guía tanto para abogados como para los propios jueces. Bueno, pasemos ahora a ver dónde se desarrolla esta labor tan crucial. Estos expertos operan, literalmente, en las trincheras de la justicia, en algunos de los escenarios más delicados y de mayor impacto que existen. El ámbito familiar es quizás el más conocido y el más delicado. Aquí, su análisis puede ser decisivo para evaluar si los padres son idóneos, para investigar casos de violencia intrafamiliar y sobre todo, para ayudar a determinar qué es lo mejor para el futuro de un niño en disputas de custodia o en procesos de adopción. Luego, en el derecho penal, su rol es igual de vital, Evalúan el impacto que un delito tuvo en las víctimas, por ejemplo en casos de abuso o feminicidio. Pero también analizan el contexto social de la persona acusada, para entender los factores que pudieron haber influido en sus acciones. Y su campo de acción no para ahí, se extiende al derecho civil y administrativo, por ejemplo, realizando estudios socioeconómicos para fijar pensiones alimenticias o investigando casos de negligencia y desprotección infantil, esos que a menudo son manejados por instituciones gubernamentales como el DIF. Ahora, un punto muy importante, no todos los peritos sociales trabajan de la misma manera. Hay dos grandes caminos que pueden tomar, el sector público y la práctica privada. Vamos a explorar un poco las diferencias, porque son clave. El punto crucial, el meollo del asunto, es quien los llama. Un perito público es designado por una autoridad, como un juez o un fiscal, como parte de la investigación del Estado. Esto, claro, les da un acceso mucho mayor a expedientes y otros recursos. En cambio, un perito privado es contratado por una de las partes del juicio, lo que significa que a menudo tiene que construir su evidencia prácticamente desde cero. Y estas diferencias se notan, y mucho, en su carrera. Hablemos de la compensación. En el sector público tienen un salario fijo, prestaciones. En el privado los ingresos son variables, dependen de cada caso. Sobre la objetividad, bueno, al perito público se le exige una imparcialidad institucional. El privado, aunque lo contrate una parte, está obligado por su ética a ser igual de imparcial. Y finalmente, la responsabilidad también cambia. Uno sigue protocolos de su institución, mientras que el privado asume una responsabilidad legal más directa. Pero bueno, independientemente del camino que elijan, público o privado, su trabajo se basa en un pilar fundamental, uno solo, la confianza. Y esto nos lleva directamente a su responsabilidad y a los estándares que sí o sí deben cumplir. Es que para ser perito social no basta con tener la intención, Se necesita una base súper sólida, un título universitario y su cédula profesional, claro. Además, formación especializada en el área forense, un conocimiento profundo de las leyes y los derechos humanos y algo importantísimo, está registrado en las listas oficiales que los acreditan ante los tribunales. Y su práctica diaria tiene que ser impecable. Deben seguir una metodología transparente. Siempre obtener el consentimiento de las personas que entrevistan. Y lo más crucial de todo, cada una de sus conclusiones debe estar firmemente respaldada por la evidencia que recolectaron. No pueden ser solo opiniones al aire. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El trabajo de estos detectives sociales nos demuestra algo. Para que la justicia sea verdaderamente justa, no puede ignorar la compleja realidad en la que viven las personas. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Es realmente posible tomar decisiones que cambian vidas para siempre, sin este profundo entendimiento del contexto humano?